marquen esos límites entre las finanzas de ustedes y las finanzas de la empresa. ¿Cómo pueden hacerlo? Una recomendación es, aunque ustedes estén chambeando allí, asígnense un sueldo. Así no tienes la tentación de decir, pues lo que queda en la caja al final del día es mío. Desde el campeón, sí, acá, vénganos tu reino, ¿no? Si yo me asigno un sueldo, ya sé cuál es la utilidad de la empresa. Considera que aunque estés trabajando en la sala de la casa de tu mamá, asigna una renta, porque cuando la empresa crezca y te tengas que salir de la sala de la casa de tu mamá y tengas que ir a rentar un espacio por ti mismo, si no lo estás viendo, te va a sorprender. Y el tercer recomendación, considera que tienes que pagar impuestos, porque negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Asignarse un sueldo, considerar la renta, considerar los impuestos. Incuba, la Escuela de Negocios, presenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex González. El día de hoy me encuentro en la sala de juntas con el profesor Flavio y pues quiero que me resuelva algunas dudas que tengo acerca de mi empresa familiar, la cual es una franquicia de estéticas infantiles. Okay. Profesor, ¿cree que me puede ayudar a saber cuál es mi margen bruto? Ok, sí. Bueno, tu margen bruto, en estricta teoría, es la diferencia que hay entre tus ingresos y tus costos. Cuando se habla de costos, nos referimos como regla general a aquellas erogaciones que hace la empresa para generar un producto. Okay. Por ejemplo, en una estética como lo que me estás planteando, los costos o los salarios de los peluqueros, seguramente la luz, el agua, los shampoos que necesitas para cortarle el pelo a un niño o a una niña, esos serían los costos que nosotros reconoceríamos como tales, ¿no? Okay. Como costos. Y dejando de lado los gastos, vamos a considerar que los gastos son los gastos de administración. Si ustedes tienen, por ejemplo, un contador público o alguien que les ayude en esas costas, lo vamos a considerar como gasto. Entonces, okay, regresando, el margen de utilidad o margen bruto sería las ventas menos esos costos. Y típicamente cuando crecen las ventas, crecen también esos costos. Entonces, tú quieres siempre que tu margen de utilidad sea muy bueno, porque tiene que cubrir luego todos los gastos fijos, ¿no? Ok. Y en este caso, ¿cuál es el principal problema que usted encuentra en las empresas familiares en cuanto a finanzas? En finanzas. Pues mira, típicamente en una empresa familiar, las empresas familiares pues hay de muchos tamaños, ¿no? Y hay unas que están muy ordenaditas, otras son bastante, ahí arrancamos como podamos, ¿no? Hay empresas familiares gigantescas. Bimbo es una empresa familiar y es un monstruo, ¿no? Todos queremos ser Bimbo. Sí. Pero pues hay otras empresas familiares que somos más pequeñas y más discretas. Yo nunca me atrevería a decir que un problema típico de una empresa familiar, pero vamos a hablar de que muchas veces, y este es un problema con los emprendedores, que no distinguimos las finanzas de nuestra empresa de nuestras finanzas personales o de las finanzas de la familia. Eso en contabilidad, que yo soy maestro de finanzas, pero nos vamos a meter en problemas con los contables, se le llama el principio de entidad, y es separar, insisto, lo que tenemos como empresa, lo que generamos, las ventas y las ganancias de lo que tenemos como familia. ¿Por qué se confunde? Por ejemplo, vamos a pensar que la primer estética que ustedes abrieron, la abrieron en el garage de la casa de la familia, ¿no? Okay. Entonces, oye, pues no es difícil decir cuál es el costo de renta de eso cuando pues lo tengo aquí en la misma familia, ¿no?
Ajá, sí. Y los peluqueros eran tu hermano y tu mamá. Entonces dices, oye, pues lo que yo generé como empresa familiar es lo que generó mi mamá y lo que generó mi hermano, porque ellos eran los que cortaban y peluquearon a las personas, ¿no? A los niños. Sí. Entonces dices, oye, allí es difícil saber una cosa y otra, ¿sí? Separarlos. Entonces, en cambio, cuando ya eres una empresa así muy bien establecida, oye, pues si es bien claro decir, los peluqueros cobran este salario y generaron tantas ventas, entonces tenemos estas utilidades. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y eso creo que es si me permites decirlo, una recomendación que yo daría a emprendedores es marquen esos límites entre las finanzas de ustedes y las finanzas de la empresa. ¿Cómo pueden hacerlo? Una recomendación es, aunque ustedes no, o mejor, aunque ustedes estén chambeando allí, asígnense un sueldo. Así no tienes la tentación de decir, pues lo que queda en la caja al final del día es mío, desde el campeón, sí, acá, vénganos tu reino, ¿no? Sí. Sino, no, si yo me asigno un sueldo, ya sé cuál es la utilidad de la empresa y yo ya tengo mis propias finanzas porque debo depender de mi propio sueldo. Ok, y quitando de lado lo de las empresas familiares, ¿qué es lo que cree que los emprendedores que comenzamos desde cero deberíamos de tomar en cuenta? O sea, ya como consejo para las finanzas de nosotros. El de ustedes. Pues mira, independientemente de la empresa familiar, este consejo que te di de asígnate un sueldo. Sí, de tener un sueldo. Exacto. La siguiente es, considera que aunque estés trabajando en la sala de la casa de tu mamá, asigna una renta. Okay. Porque cuando la empresa crezca y te tengas que salir de la casa, de la sala de la casa de tu mamá y tengas que ir a rentar un espacio por ti mismo, si no lo estás viendo, te va a sorprender. Vas a decir, oye, el negocio no es rentable. Y va a causar un impacto. Exacto. Entonces, si desde el principio lo reconoces, ya lo estableciste. Ya sabes que realmente entre tus costos tiene que estar incluida la renta, el agua, el teléfono, la luz, aunque en este momento lo estés subsidiando porque chambeas desde la casa de tus papás o porque chambeas de tu departamento propio, ¿no? Pero cuando ya lo tengas que separar, pues ya lo reconociste. Esos yo creo que los dos primeros. Y además porque así empiezas a tener visibilidad de cuáles son todos los gastos y todos los costos que implican tener esta empresa. Porque si estás viviendo en un sistema subsidiado, pues no los ves, ¿no? Todo es muy rentable. Y el tercer recomendación, considera que tienes que pagar impuestos. A lo mejor ahorita tú estás arrancando un negocio propio y te dedicas a vender entre tus amigos algún producto, ¿no? Bisutería, por ejemplo, ¿no? Haces aretes, collares y demás y los vendes entre tus amigos. ¿Cuáles probablemente no estés considerando que tienes que pagar impuestos? Pues es una actividad ahí pequeña, informal, pero negocio sí hay que considerarlo, porque negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Esas yo creo que serían los 3 recomendaciones importantes: asignarse un sueldo, considerar la renta, considerar los impuestos. Ok, y usted a lo largo, de su vida, de su carrera, igual ha tenido dificultades tanto en sus finanzas, no sé si tenga alguna empresa o algo, Ajá. Y sus finanzas personales. Qué pregunta tan indiscreta. Sí, cuando arranqué un emprendimiento de cierta escuela de negocios, de la cual no quiero mencionar. Okay. Cuando arrancamos, ninguna empresa es rentable al principio. Tuvimos problemas en ese sentido, teníamos problemas con el flujo. Las ventas que generábamos en Incuba, iniciamos dando
cursos de diplomados y asesoría a empresas. Sabíamos que era una escuela de negocios, eventualmente íbamos a arrancar y íbamos a dar la licenciatura en creación de empresas, pero al principio pues teníamos una nómina y necesitábamos pagar rentas y no nos alcanzaba. Entonces lo que tuvimos que hacer es que los que éramos inversionistas y socios, pues en lugar de estar considerando que la empresa tiene que darme dinero, estuvimos durante más de un año inyectando constantemente, porque no llegábamos al punto de equilibrio. Pero sí fue importante decir, oye, cualquier aportación que hace uno de los socios tiene que ser considerado o una aportación de socios, esto se va al capital, o lo estoy dando a título de préstamo. Si lo estoy dando en préstamo, ¿en dónde lo pongo en el balance? En el pasivo, ¿vale? Porque tengo que devolverlo antes. Okay. O sea, entonces, cuando ya se vence, la empresa me la tiene que devolver, pero hay que registrarlo, precisamente para evitar el problema de que se confunda lo que tiene Flavio y lo que tiene Incuba. Bueno, y ahorita que tocó este tema, recordé que yo conozco a personas que huyen mucho de los préstamos de bancos. Okay. ¿Usted qué opina sobre eso? No le tengan miedo a la deuda. Es una buena idea. O sea, si tú tienes Voy a contarles una anécdota. Bueno, no es una anécdota, no sé cómo hacerlo. ¿Hace cuánto nos conocemos, Alex? Como 1 año y medio, 2 años. Okay. Y mágica, ajá. Tú fuiste mi alumna en Introducción a las Finanzas, ¿cierto? Sí, en mi primer cuatri. Ok. Ya tenemos más o menos cierta confianza. Ok, sí. ¿Qué pasa si te digo, oye, Alex, ¿me prestas 500 pesos? Es que fíjate que me pagan el 15 y ahorita no tengo dinero para ir a comer. ¿Cuál es la probabilidad de que Flavio te pague? Pues... Es alta, ¿no? Digamos. Sí, pero... ¿Flavio tiene un trabajo? Sí. Ok, porque te dijo que el 15 que le paguen a él te va a devolver tu dinero, ¿no? Sí. ¿Qué es el problema que tiene Flavio? Tiene un problema financiero. Ahorita no le alcanza para hacer un gasto. Puede pedir dinero prestado. Esa es la solución. Okay. ¿Qué pasa si Flavio te dice, oye Alex, fíjate que me quedé sin chamba, ¿me prestas 500 pesos? Es muy diferente porque no sabe si realmente tiene de dónde conseguir esos 500 pesos después. Exacto. El problema de Flavio, en ese segundo caso, ese es un problema económico. Él no está generando riqueza. En el primer caso es un problema financiero, puede pagarlo. En el segundo es un problema económico, no puede pagarlo. ¿A quién le prestarías tu dinero? ¿A un problema económico o a un problema financiero? Financiero, es más seguro. Es más seguro, es más probable que te Sí, bueno, la probabilidad es mayor. Es mayor de que te paguen, sí. ¿No? Pero, y entonces aquí viene lo siguiente. Cuando una empresa sabe y reconoce que tiene que hacerse de recursos para poder crecer, la mayor parte de las empresas aquí en México le tienen un montón de miedo. Antes de la pandemia, el Banco de Comercio Exterior hizo una encuesta y resultó que el 70% de las pymes reconocían que necesitaban dinero, pero no iban a pedir un préstamo al banco. ¿Qué es lo que provocan? Que no crecen, porque hay dos riesgos. Las empresas le tienen miedo al primer riesgo, que es me sobreendeudo, no tengo después cómo pagarlo. Pero se les olvida siempre el segundo problema. ¿Qué pasa si me subendeudo? No tengo dinero para poder crecer. Entonces todo el tiempo estoy administrando la carestía, ¿no? Ay, en lugar de tener la máquina correcta que me da la capacidad suficiente para producir el bien que quiero hacer, o en el caso de ¿De las estéticas? De las estéticas, oye, los sillones, la cantidad de sillones correcta que necesito,
¿Qué es lo que me quedo? Me quedo con menos sillones o instalo menos de la capacidad que necesitaría tener para hacer punto de equilibrio y crecer y ser un negocio rentable. Entonces, no endeudarse puede generar más problemas de los que los emprendedores piensan. Las fuentes de financiamiento pueden ser pedirle a nuestros socios capitalistas que le metan dinero, ¿no? Lo que yo hice en Cuba, ¿no? Oye, falta lana, métele. Pero también la otra es, oye, vamos y le pedimos a un banco. Para eso existen. Y si tienes un buen historial crediticio, los bancos te prestan a buenas tasas. Las tasas de interés en este momento deben de estar alrededor de, bueno, si la tasa líder está al 6,5, pues deben de estarte prestando entre el 15 y el 19%. Suena mucho, pero no hay dinero más caro que el que no se tiene. Sí. Y pues, por ejemplo, de los riesgos que comúnmente piensan las personas que hay al usar estos préstamos, ¿qué les aconsejaría como para no preocuparse por eso? Bueno, de entrada, estimar bien correctamente cuál es la cantidad de dinero que necesitan, ¿no? Okay. Que evalúen y que contraten el crédito correcto. Por ejemplo, si tú necesitas 360,000 pesos para montar correctamente y tener al punto la estética, probablemente lo que necesitas es endeudarte un poquito más, ¿vale? Porque el banco seguramente te va a pedir que en el primer mes o dentro de los primeros 2 meses hagas la primera amortización. Probablemente todavía entre las ventas que logres no te da suficiente. Entonces tienes que quedarte con un colchoncito del mismo préstamo para pagar la primera amortización. Y a partir de allí, ya con base en tu planeación financiera de tu negocio, ya sabes que puedes ir haciendo frente a los préstamos. Como decíamos, no le tengas miedo a pagar intereses. El dinero que pides prestado te puede ayudar mucho a crecer, pero haz una buena planeación de cómo endeudarte y que estimes correctamente cuáles son los pagos que vas a hacer en el futuro para que no te genere un ruido y que además uses el dinero para lo que dijiste que lo usabas. No digas, oh, ya tengo dinero, ahora me voy a ir a Las Vegas. No, o sea, tienes el dinero, compra los sillones. Sí. Y por ejemplo, en un caso que yo tengo, ahorita estoy tratando como de empezar con un emprendimiento propio. Ajá. Desde cero. Ajá. Entonces, ¿cuáles cree que son los puntos principales que debo de considerar para saber si mi emprendimiento es rentable? Como hablando en general de cualquier emprendimiento, ¿qué es lo que cree que debemos de considerar? Ok, esa pregunta sí ya está mucho más complicada. La primera evidentemente es, cuando hagas tu planeación, guíate mucho sobre el flujo de caja. Nosotros típicamente, tú sabes, hay 3 grandes, importantes estados financieros cuando hacemos la planeación. El primero es el estado de resultados, el segundo es el balance general y el tercero es el flujo de caja, el flujo de efectivo, cómo lo estás usando. El que te debe guiar a ti es el estado de flujo de efectivo, porque no importa qué tanto estás vendiendo, poquito o mucho, pues al principio toda empresa es perdedora cuando arranca, ¿no? Necesita que tiempo para crecer y llegar a su punto de maduración, ¿no? Okay. Entonces, en esos momentos, guíate por el flujo, para que sepas si necesitas precisamente endeudarte, o sea, buscar las fuentes de financiamiento. Y la principal decisión estratégica de un emprendedor en ese punto es cuánto de las necesidades que tengo lo voy a financiar de mi dinero, cuánto voy a traer a otro posible inversionista y cuánto voy a pedir dinero prestado en el banco. Okay. Traer un inversionista
de otra persona, un tercero, dices, ese dinero no tengo que pagar intereses, no tengo que devolverlo, pero vas a tener a esa persona sentada en tu mesa del consejo, vas a tener que compartir con él las decisiones del día a día y cuando ya la empresa sea rentable, vas a compartir las utilidades con él. Okay. ¿Lo quieres allí? Esa persona solamente te está aportando dinero, porque si se trata de aportar dinero, insisto, pídelo prestado. Tú quieres a otro socio, a otro inversionista, si lo que te va a aportar es más allá que dinero. Te va a ayudar a crecer, te va a dar contactos, te va a dar idea de cómo administrar correctamente, te va a dar idea de cómo crecer el negocio. Para eso quieres un socio, no nada más para que te dé dinero. O sea, tengo que considerar bien quién va a ser mi socio, que realmente se involucre con la empresa, entonces. Correcto. Y si lo vas a tener ahí, que sea una persona que sea útil para ti, pero también tú eres la dueña, sí. Él también se va a volver dueño. ¿Quieres casarte con esa persona en esta empresa? Porque cuando nos casamos somos bien felices. Cuando nos divorciamos es cuando las cosas ya no jalan. Sí. También mi recomendación es, cuando establezcas los estatutos de la empresa, establece cuáles son las reglas para que cualquiera de los socios pueda salirse en cualquier momento. ¿Cómo vamos a evaluar la empresa para que cuando alguien se quiera ir, le paguemos la parte que le corresponde y se sienta tranquilo, y tú también, que te quedaste, sientas que no pagaste un sobreprecio? Okay. En otras palabras, firma un acuerdo prematrimonial. Sí, tengo que estar muy segura de eso. Sí. Y bueno, pues ya por último, algún, no sé, consejo que tenga que dar en general a los alumnos, a las personas que ya están en algún emprendimiento. Pues mira, ahorita tú hablabas mucho de un emprendimiento que quieres arrancar. Sí. Mi recomendación para ti, no va a ser para todos. Okay. Mi recomendación para ti. Decíamos que pueden venir el dinero puede venir de 3 lados, ¿no? O tuyo, que son tus ahorros, sí. O invitas a un inversionista, o le pides prestado a algún banco. No mencioné un cuarto. Y todo el mundo lo usamos. Le llamamos las 3 Fs. Los Friends, Fools and Family, que son la primera fuente de financiamiento. Cuando tú tienes tu proyecto, preséntaselo a tus amigos, preséntaselo a tus familiares, preséntalo a las personas que tengas confianza. Probablemente ellos están dispuestos a invertir contigo, o a prestarte el dinero, o a donarte el dinero. Para eso existen las empresas de crowdfunding, ¿no? A título gratuito. Yo te lo presto, después me lo devuelves, no te voy a cobrar intereses. Así muchas veces funcionan las familias. Nada más que hay una cosa ahí: si te comprometes a devolverlo, cumple tu palabra. Es como lo que dicen, cuentas claras, amistades largas. Exacto. Y bueno, eso fue todo por hoy en la sala de juntas. Yo soy Alex y él es el profesor Flavio. Adiós.